Lo que no se dio cuenta fue que el ladrón al que se enfrentaba no era un criminal en absoluto. Era un juez federal de apelación que había alquilado legalmente la propiedad a través de Airbnb, y su arresto, basado enteramente en las suposiciones racistas de un vecino, desencadenaría una demanda de $8.141.000 que expondría cómo el sesgo implícito convierte los programas de vigilancia vecinal en campañas de acoso dirigidas a visitantes, invitados y residentes negros. El dedo de Caroline Whitmore se cernió sobre el botón de llamada de emergencia mientras observaba desde la ventana de su sala de estar. Un traje, equipaje, múltiples viajes, desde y hacia un costoso coche de alquiler y, lo más importante para el cálculo de Caroline, negro. La casa de los Henderson, a 3 casas de distancia, debía estar vacía este fin de semana. Verificó su patrón habitual. Nunca aparecían los sábados. Tenía que ser un robo, el tipo de operación sofisticada sobre la que había leído en línea, donde los ladrones se visten profesionalmente para evitar sospechas. Presionó marcar antes de considerar la llave en la mano del hombre. El correo electrónico de confirmación de Airbnb que eliminó sin leer, o el hecho de que el ladrón revisaba con calma su teléfono entre viajes, como alguien que se instala para una estancia de fin de semana. Lo que Caroline no sabía era que sus suposiciones estaban a punto de chocar con la realidad de la manera más costosa posible. Caroline Whitmore había vivido en la subdivisión Willow Creek de Riverside durante 23 años. Había sido presidenta de la Asociación de Propietarios durante 7 de esos años y actualmente dirigía el programa de vigilancia vecinal que había fundado después de una oleada de robos de coches hace 3 años. Se veía a sí misma como la protectora de la comunidad, la persona que se mantenía vigilante cuando otros eran demasiado confiados o demasiado ocupados para notar las amenazas. Pero la vigilancia de Caroline tenía un patrón inquietante. Durante más de 3 años había realizado 37 llamadas a la policía o había presentado quejas ante la HOA. La documentación compilada posteriormente durante el descubrimiento reveló que 29 de esos incidentes involucraron a visitantes negros, repartidores o profesionales de servicios. Había informado a un repartidor negro de UPS de comportamiento sospechoso, llamado a la policía a un equipo negro de jardinería que trabajaba en la casa de un vecino y presentado quejas sobre una familia negra que no mostraba su pase de estacionamiento para visitantes de manera lo suficientemente visible. Cada vez, Caroline insistía en que la raza no tenía nada que ver con ello. Solo estaba siendo cuidadosa, solo protegiendo el valor de las propiedades, solo haciendo lo que cualquier vecino responsable haría. Pero los números decían la verdad. Nunca llamó sobre visitantes blancos, nunca cuestionó a contratistas blancos, nunca presentó quejas sobre familias blancas por infracciones de estacionamiento. La HOA había recibido 3 quejas formales sobre el comportamiento de Caroline por parte de residentes que reconocían el patrón. Un propietario negro había escrito una carta detallada describiendo cómo Caroline lo había seguido a casa desde la tienda de comestibles y le había exigido ver su escritura de propiedad. La junta de la HOA había calificado su comportamiento de exagerado, pero no tomó ninguna medida, poco dispuesta a alienar a un miembro de larga data por lo que denominaron diferencias en el estilo de comunicación. El sábado 6 de mayo, a las 11:17 de la mañana, el patrón de Caroline estaba a punto de convertirse en un caso federal. Antes de continuar, ¿desde dónde está viendo? Si es la primera vez que está aquí, por favor, haga clic en el botón de suscripción. Historias como estas necesitan ser compartidas, y su apoyo nos ayuda a sacar más verdades a la luz. Theodore Chambers, de 52 años,
Había servido como juez federal de apelación del 9º Circuito durante 6 años. Antes de su nombramiento, había pasado 18 años como fiscal federal y juez de tribunal de primera instancia, construyendo una reputación de razonamiento constitucional cuidadoso, imparcialidad y opiniones históricas sobre derechos civiles y discriminación de vivienda. Sus escritos legales eran citados regularmente por otros tribunales, y los académicos legales lo habían mencionado como un posible candidato a la Corte Suprema. Chambers vivía en Washington, D.C., pero su ahijada Jasmine se casaba en Riverside ese domingo. En lugar de reservar un hotel, había encontrado el anuncio de Airbnb de los Henderson, una encantadora casa de 3 dormitorios en una subdivisión tranquila, perfecta para el trabajo remoto que necesitaba completar. Estaba redactando una opinión sobre un complejo caso de derechos civiles y necesitaba espacio para concentrarse sin interrupciones de hotel. Beth y Robert Henderson habían sido propietarios de la propiedad de Willow Creek durante 4 años, inicialmente como una casa de vacaciones, pero cada vez más como un alquiler a corto plazo al darse cuenta de que solo la usaban unas pocas veces al año. Habían sido anfitriones de Airbnb durante 2 años, acumulando 127 reseñas de 5 estrellas sin problemas significativos. Eran anfitriones concienzudos que enviaban instrucciones detalladas para el check-in, mantenían la propiedad meticulosamente y, crucialmente, enviaban correos electrónicos de cortesía a los vecinos inmediatos cada vez que llegaban huéspedes. Cuando Chambers reservó para el fin de semana, Beth le había enviado el código de acceso, los detalles de estacionamiento y una guía del vecindario. También había enviado correos electrónicos a los 3 vecinos más cercanos, incluida Caroline Whitmore, haciéndoles saber que tendría un invitado el sábado por la mañana. Caroline había recibido el correo electrónico. Lo eliminó después de leer solo la línea de asunto. Irritada porque los Henderson continuaban operando un hotel en una zona residencial a pesar de sus repetidas quejas a la HOA sobre alquileres a corto plazo que degradaban el carácter del vecindario. El juez Chambers llegó a las 11:15 de la mañana del sábado, estacionando su Lexus de alquiler en la entrada. Todavía llevaba el traje carbón de la conferencia judicial a la que había asistido esa mañana en Los Ángeles, planeando cambiarse una vez que hubiera desempacado. Usó el código de acceso de Beth. Funcionó perfectamente y comenzó el proceso de mover sus pertenencias al interior. 2 maletas, una bolsa para portátil, una bolsa para la ropa con su traje para la boda y una bolsa de comestibles que había recogido en el camino. Hizo 4 viajes entre el coche y la casa, de manera eficiente y sin prisas, revisando su teléfono para coordinar el horario de la cena de ensayo con Jasmine. El vecindario era tranquilo, pacífico, exactamente lo que esperaba. No era consciente de que a 3 casas de distancia, Caroline Whitmore lo estaba filmando a través de su ventana y llamando al 911. La llamada, obtenida posteriormente a través de una solicitud de registros públicos, capturó las suposiciones de Caroline, cristalizándose en falsas acusaciones. «Hay alguien irrumpiendo en la casa de mi vecino», le dijo al despachador, su voz urgente y segura. Un hombre negro, de 30 o 40 años, de aspecto profesional, pero eso es obviamente un disfraz. Ha estado entrando y saliendo durante 10 minutos cargando objetos. Los propietarios están fuera de la ciudad. Esto es definitivamente un robo en curso. El despachador siguió el protocolo. «Señora, ¿ha visto realmente que fuerce la entrada o rompa una ventana? Está usando algún tipo de herramienta para entrar», dijo Caroline, interpretando la entrada del código de acceso como sospechosa. «Sigue revisando su teléfono entre viajes, probablemente coordinándose con cómplices».
Los propietarios son blancos. Esta persona claramente no pertenece aquí. Necesitas enviar oficiales antes de que vacíe toda la casa. Las unidades están siendo enviadas. Por favor, permanezca dentro y no se acerque. Estoy grabando todo en mi teléfono, dijo Caroline. Por eso tenemos vigilancia vecinal. Hemos tenido problemas con estas personas de Airbnb antes. Nunca se sabe quién se supone que debe estar allí. El video que Caroline grabó se reproduciría más tarde en el tribunal. Chambers caminando tranquilamente del coche a la casa, usando un código de acceso en la puerta, llevando su propio equipaje, sin hacer nada remotamente criminal. Pero en la narración de Caroline en el video, cada acción inocente se volvía siniestra. Mira cómo revisa la calle. Eso es comportamiento de vigilancia. Mira cómo se mueve rápido. Sabe que no tiene mucho tiempo. Ese coche caro probablemente también sea robado. Los oficiales Brian Klowski y Dana Martínez llegaron en 8 minutos, respondiendo a lo que la central había clasificado como un robo en curso. Se acercaron con cautela, viendo el coche de alquiler en la entrada, las luces encendidas dentro de la casa. No había signos obvios de entrada forzada, pero se tomaron en serio el informe de la persona que llamó. Chambers acababa de terminar de guardar los comestibles en el refrigerador y estaba instalando su portátil en la mesa del comedor cuando escuchó los golpes agresivos en la puerta. «Policía, abran. Necesitamos hablar con usted». Chambers sintió que su estómago se apretaba con un pavor familiar. Era un juez federal, pero también era un hombre negro, y comprendió al instante que algo había salido mal. Caminó hacia la puerta con cuidado, la abrió lentamente y se encontró cara a cara con 2 oficiales, las manos cerca de sus armas. «Señor, necesitamos que salga. Mantenga sus manos visibles». Chambers levantó las manos ligeramente, manteniéndolas a la vista. «Oficial, estoy alquilando esta propiedad. ¿Hay algún problema?» Klowski evaluó la situación rápidamente. Un hombre negro, ropa cara, comportamiento tranquilo, sin signos visibles de lucha o pánico. Pero la llamada al 911 había sido específica y confiada. «Recibimos un reporte de un allanamiento en esta dirección. Alguien lo vio entrando en la casa varias veces, cargando objetos. Necesitamos verificar su autorización para estar aquí. Tengo la confirmación de Airbnb en mi teléfono y la información de contacto del propietario», dijo Chambers manteniendo la voz firme. «Me registré legalmente hace unos 20 minutos. El propietario me envió el código de acceso». «Eso es lo que dice la gente», respondió Kozlowski. Su tono sugería que había escuchado esto antes. «Nos han dicho que los propietarios no lo conocen. Salga y lo resolveremos». Martínez, el segundo oficial, estaba escaneando el interior visible a través de la puerta. Equipaje caro. Un portátil mostrando lo que parecían documentos legales, sin signos de entrada forzada o saqueo. Algo no coincidía con la narrativa del robo. «Oficial, entiendo que está haciendo su trabajo», dijo Chambers con cuidado. «Pero soy el juez Theodore Chambers, del 9º Circuito de la Corte de Apelaciones. Estoy aquí para la boda de mi ahijada. Mi identificación federal está en mi billetera y puedo mostrarle el acuerdo de alquiler completo en mi teléfono». La expresión de Kozlowski no cambió. Todo el mundo tiene una identificación y una historia. Ahora no lo haga difícil. La orden quedó en el aire. Chambers sabía que estaba en un punto de decisión. Podía negarse, afirmar su autoridad federal, potencialmente escalar esto a una confrontación peligrosa. O podía cumplir, documentar todo y abordar la violación de sus derechos a través de los canales legales adecuados. «Cumplo con su orden», dijo Chambers con claridad. «Pero declaro para el registro que soy un juez federal. He alquilado legalmente esta propiedad, y esta detención es sin causa probable. Voy a salir ahora. Mis manos están visibles. No estoy alcanzando nada». Salió al porche delantero.
Kozlowski le hizo un gesto para que se alejara de la puerta, colocándolo donde el refuerzo pudiera ver claramente si llegaba. Martínez se quedó cerca de la entrada, ahora capaz de ver más del interior. «Identificación y documentos de alquiler», ordenó Klowski. Chambers buscó lentamente su billetera. «Estoy sacando mi billetera del bolsillo de mi chaqueta. Dentro encontrará mi licencia de conducir y mi identificación del Tribunal Federal». Le entregó sus credenciales. Kozlowski estudió primero la licencia de conducir. Theodore Chambers, dirección de Washington, D.C. Sin órdenes cuando había buscado el nombre, luego la identificación del Tribunal Federal. Coincidencia de foto con el hombre frente a él. El título declaraba claramente el sello oficial de los tribunales de los Estados Unidos. La confianza de Kozlowski flaqueó ligeramente, pero se había comprometido con la parada basándose en una llamada al 911 aparentemente creíble. Las identificaciones federales pueden ser falsificadas. Hemos visto falsificaciones sofisticadas. Necesito verificar esto con su supuesta compañía de alquiler y el propietario. «El nombre del propietario es Beth Henderson», dijo Chambers. «Su número está en los contactos de mi teléfono. Puede llamarla ahora mismo y verificar que soy su invitado». Martínez intervino. «Brian, mira el equipaje dentro. Así no operan los ladrones. Y esos documentos legales en el portátil. Verificamos primero». Kozlowski la interrumpió. Sacó su teléfono y marcó el número de Beth Henderson, que había obtenido de la llamada original al 911. Beth respondió al segundo timbrazo, su voz ya tensa. «Hola, señora Henderson. Soy el oficial Kozlowski del Departamento de Policía de Riverside. Estamos en su propiedad de Willow Creek respondiendo a una llamada de robo. ¿Hay alguien autorizado para estar allí este fin de semana?» «Oh, Dios mío», dijo Beth, su voz subiendo con ira y reconocimiento. «Sí, el juez Theodore Chambers. Él alquila de mí. ¿Está bien? Déjeme adivinar. Caroline Whitmore le llamó, ¿verdad?» Kozlowski miró sus notas del incidente. La persona que llamó figuraba como C. Whitmore. «Señora, solo estamos verificando. Esta es la cuarta vez». Beth interrumpió, con la voz temblorosa. «La cuarta vez que llama a la policía a mis invitados negros. Le envié un correo electrónico ayer diciéndole que tendría un invitado hoy. Juez federal. Por el amor de Dios, ella hace esto constantemente y la HOA no hace nada al respecto. Tengo una propiedad calificada con 5 estrellas y ella aterroriza a mis invitados con falsos informes policiales». Kozlowski sintió que la situación cambiaba bajo sus pies. «¿Está confirmando que esta persona es su invitado autorizado?» «Sí. Juez Chambers, Corte Federal de Apelaciones. Está aquí para una boda. Le envié instrucciones de check-in hace 2 días. Tiene el código de acceso. Se supone que debe estar allí. Por favor, dígame que no lo arrestó. Actualmente estamos investigando. Está acosando a mi invitado basándose en un vecino racista que no soporta ver gente negra en esta subdivisión», dijo Beth enojada. «Por favor, déjeme hablar con el juez Chambers». Kozlowski le entregó su teléfono a Chambers. Su anfitriona quiere verificar que está bien. Chambers tomó el teléfono. «Beth, estoy bien. Los oficiales están resolviendo las cosas». «Juez Chambers, lo siento muchísimo», dijo Beth, su voz cargada de emoción y furia. «Caroline ha hecho esto antes. Me he quejado a la HOA varias veces. No sé qué más puedo hacer para detenerla. Hablaremos de opciones más tarde», dijo Chambers. «Ahora mismo solo quiero terminar de instalarme». Le devolvió el teléfono a Kozlowski, quien terminó la llamada con una expresión incómoda. Martínez ya había revisado el interior y confirmado que la matrícula del coche de alquiler coincidía con el nombre de Chambers. «Su señoría», dijo Kozlowski, el título saliendo a regañadientes. «Es libre de continuar su estancia. El propietario confirma que es un invitado autorizado.
¿Deberían los departamentos de policía enfrentar consecuencias obligatorias cuando los oficiales no cuestionan llamadas al 911, obviamente sesgadas, antes de detener a personas inocentes? Comente abajo. Esta no fue una respuesta de seguridad legítima. Esto fue aceptar las suposiciones raciales de un vecino como causa probable sin verificación básica, convirtiendo a las fuerzas del orden en un arma de acoso. ¿Qué vecino llamó?, preguntó Chambers, su autoridad judicial regresando ahora que la amenaza inmediata había pasado. Kslovsky vaciló, pero Martínez ya estaba revisando sus notas. Caroline Whitmore, 3 puertas más abajo, número 847. ¿Ha llamado antes sobre invitados en esta propiedad? Martínez sacó el historial de llamadas en su teléfono del departamento. 3 llamadas anteriores sobre esta dirección en los últimos 8 meses, todas reportadas como actividad sospechosa. Todas resultaron ser invitados legítimos de alquiler o trabajadores de servicios. ¿Y cuántas de esas llamadas anteriores involucraron a individuos negros? Los oficiales intercambiaron miradas incómodas. El patrón era obvio en los registros de llamadas. Todas ellas, admitió Martínez en voz baja. Cada llamada que ha hecho sobre esta dirección involucra a invitados o trabajadores negros. Chambers asintió lentamente. Sus instintos de fiscal y su formación judicial cristalizaron la situación. Necesitaré copias de todos los informes relacionados con esta dirección, todas las llamadas realizadas por la señora Whitmore y la grabación de la llamada al 911 de hoy. Presentaré solicitudes oficiales a través de los canales adecuados, pero quiero que ambos sepan que este incidente será documentado a fondo y abordado legalmente. Después de que los oficiales se fueron, Chambers se quedó en la sala de estar alquilada. Su fin de semana pacífico, planeado, completamente interrumpido. Sus manos temblaban ligeramente, no por miedo, sino por la ira de ser tratado como un criminal por el acto de registrarse en un Airbnb mientras era negro. Su teléfono sonó casi de inmediato. Beth Henderson, U.S. Chambers. Ni siquiera sé por dónde empezar a disculparme. Esto es inexcusable. Caroline Whitmore ha estado acosando a mis invitados durante meses y me he quedado sin formas de detenerla. Hábleme de los otros incidentes, dijo Chambers, sacando su portátil. Su opinión legal podía esperar. Esto era más urgente. Beth explicó el patrón. Hace 8 meses, la doctora Raymond y Teresa Brooks, una pareja negra que celebraba su aniversario, tuvo la policía llamada por actividad sospechosa. Estaban descargando vino y comestibles. Hace 5 meses, la familia Martínez, abuelos negros visitando a su hija para una fiesta de graduación, fueron reportados por ruido excesivo a las 2 de la tarde cuando los niños jugaban en el patio. Hace 3 meses, un equipo de jardinería negro que trabajaba en el jardín fue reportado como intruso. Cada vez le envié un correo electrónico a Caroline con anticipación diciéndole que habría invitados o trabajadores, dijo Beth. Cada vez llama a la policía de todos modos. Me he quejado a la HOA 4 veces. Dicen que solo está preocupada por la seguridad y que debería comunicarme de manera más efectiva. Pero no puedo comunicarme con alguien que ve gente negra y automáticamente asume crimen. ¿Ha guardado los correos electrónicos que le envió? Todos. Cada notificación. Cada queja a la AOA. Cada respuesta que desestimó mis preocupaciones. Comencé a documentar todo después del segundo incidente. Bien, necesitaré todo eso. Beth, quiero ser muy clara. Lo que sucedió hoy no fue solo una inconveniencia para mí. Este es un patrón de violaciones de derechos civiles. Caroline está utilizando el 911 como arma para aterrorizar a personas negras en su vecindario, y la HOA la está permitiendo al negarse a actuar. Abordaré esto legal y exhaustivamente. ¿Qué quiere decir? Quiero decir,
Consultaré con abogados de derechos civiles sobre la presentación de una demanda federal, no solo contra Caroline, sino potencialmente contra la HOA por no abordar la discriminación documentada. Y me pondré en contacto con todas las personas a las que ha atacado para construir un registro exhaustivo de su patrón. Quiero ayudar de cualquier manera que pueda, dijo Beth. Esto ya no se trata solo de mi propiedad de alquiler. Se trata de detener a alguien que hace que la gente negra se sienta no bienvenida e insegura en un vecindario donde tienen todo el derecho legal de estar. 2 horas después, hubo un golpe en la puerta. Un hombre negro de unos 40 años estaba en el porche, luciendo nervioso pero decidido. U.S. Chambers, soy James Reeves. Vivo 5 casas más abajo. Las noticias corren rápido en este vecindario. Escuché lo que pasó esta mañana y necesito hablar con usted. Se sentaron en la sala de estar y Reeves sacó una carpeta gruesa. Hace 2 años, Caroline llamó al 911 para mí. Estaba revisando mi propio buzón en mi propia casa donde he vivido durante 8 años. Informó de un hombre negro sospechoso manipulando buzones. La policía apareció y tuve que demostrar que vivía allí. Tuve que mostrar mi estado de cuenta de la hipoteca, facturas de servicios públicos, fotos familiares dentro de la casa. Mis hijos miraron desde la ventana mientras su padre era interrogado por la policía en nuestro propio camino de entrada. ¿Presentó una queja ante la HOA? Dijeron que Caroline había cometido un error honesto y me aseguraron que sería más cuidadosa. Nunca se disculpó. 3 meses después, lo hizo de nuevo. Llamó a la policía a mi hermano, que me estaba ayudando a podar árboles en mi patio trasero. Luego informó de los Johnson, una pareja negra cuidando casas para los Kramer. Luego, los invitados de Beth. Ahora, señor Reeves, desempolvó el expediente. He estado registrando cada detalle, cada llamada a la policía, cada persona que ha elegido como blanco, cada queja ante la asociación de propietarios que no llegó a ninguna parte, 37 incidentes en 3 años, 29 de ellos involucrando a personas de color. Sabía que tarde o temprano ella se las vería con alguien que tuviera la capacidad de defenderse. Y creo que esa persona es usted, señor juez. Chambers revisó la documentación. Fechas, horas, números de informes policiales, copias de las quejas a la asociación de propietarios y las respuestas desestimatorias, declaraciones de otros vecinos que habían sido testigos del patrón de Caroline. Era meticuloso, exhaustivo y demoledor. Señor Reeves, esto es material para un caso federal de derechos civiles. ¿Estaría dispuesto a participar en acciones legales? Por eso estoy aquí. Mis hijos todavía se ponen ansiosos al ver patrullas. Mi esposa no se siente segura invitando amigos a casa porque Caroline podría llamar a emergencias sobre ellos. Esto tiene que parar. Y si usted está dispuesto a asumirlo, yo lo apoyaré por completo. Chambers dedicó el resto de su fin de semana no a escribir su opinión judicial, sino a construir un caso de derechos civiles. Se puso en contacto con abogados con los que había trabajado en sus días de fiscal, especializados en discriminación de vivienda y violaciones de derechos civiles. Obtuvo copias de todos los informes policiales relacionados con las llamadas de Caroline. El departamento, avergonzado por la situación con un juez federal, cooperó plenamente. Documentó su propia experiencia con un detalle exhaustivo. El audio de la llamada al número de emergencias, las imágenes de la cámara corporal del oficial, su propia grabación de la interacción. También se comunicó con cada persona identificada en la documentación de Reeves que había sido blanco de Caroline. Finalmente se conectó con 14 individuos, residentes negros, invitados negros, contratistas negros, todos los cuales habían experimentado llamadas policiales
o acoso de la Asociación de Propietarios iniciado por Caroline Whitmore. Cada uno tenía una historia. Cada uno había sido humillado, asustado o traumatizado, y cada uno había presentado quejas ante la Asociación de Propietarios que no resultaron en ninguna acción significativa. La demanda se presentó 10 semanas después, estructurada como una acción colectiva que los académicos legales estudiarían más tarde por su enfoque innovador del acoso vecinal. Beth Henderson fue la demandante principal, demandando por interferencia con sus derechos de propiedad y daños comerciales. El juez Chambers y James Reeves se unieron como demandantes nombrados representando a la clase de individuos sometidos a las llamadas discriminatorias de Caroline. 11 víctimas más se unieron como miembros de la clase de apoyo. Los demandados eran Caroline Whitmore personalmente y la Willow Creek Homeowners Association por no abordar un patrón documentado de acoso racial. Las reclamaciones legales eran multifacéticas y contundentes: violación de la ley de vivienda justa por interferencia discriminatoria con la propiedad de alquiler de Beth, basada en la raza de sus invitados; violaciones de derechos civiles, según el título 42 del Código de los Estados Unidos, sección 1981, por interferencia basada en la raza con relaciones contractuales; imposición intencional de angustia emocional; abuso de procedimiento a través de informes policiales falsos; negligencia en la supervisión contra la Asociación de Propietarios por no... El descubrimiento fue devastador para la defensa. Los registros telefónicos de Caroline mostraron búsquedas sobre cómo denunciar a personas sospechosas y si la policía podía obligar a la gente a probar que vivían en algún lugar inmediatamente después de ver llegar a Chambers. Los mensajes de texto a otros miembros de vigilancia vecinal revelaron una animosidad racial explícita. Otro de los invitados cuestionables de Beth: ya sabes el tipo. Esta gente está arruinando el valor de las propiedades. Si la asociación no actúa, seguiré llamando a la policía hasta que aprendan que este no es su tipo de vecindario. Las llamadas al número de emergencias se reprodujeron en la corte una tras otra. 37 llamadas en 3 años. En cada llamada que involucraba a una persona de color, Caroline utilizaba un lenguaje racialmente codificado. Amenazante, sospechoso, no pertenece, está tramando algo. En contraste, nunca había llamado por visitantes blancos, incluso cuando habían participado en comportamientos claramente disruptivos como fiestas ruidosas o bloqueo de entradas. La defensa de la Asociación de Propietarios colapsó ante la evidencia de ceguera deliberada. Cadenas de correos electrónicos mostraron a miembros de la Junta discutiendo las llamadas de Caroline y decidiendo explícitamente no tomar medidas, porque ella ha sido un miembro dedicado durante décadas, y no queremos parecer que no nos tomamos en serio la seguridad. Múltiples residentes, incluidos 3 propietarios blancos, habían presentado quejas formales sobre el acoso de Caroline a invitados de color. Cada queja había sido desestimada como un conflicto de personalidad o una diferencia en el estilo de comunicación. Un correo electrónico particularmente demoledor del presidente de la Asociación de Propietarios decía: Caroline puede ser demasiado celosa, pero al menos alguien está prestando atención a quien entra y sale. Mejor prevenir que lamentar. Testimonios de expertos explicaron el daño psicológico causado por los informes policiales falsos, particularmente para individuos de color que entienden las consecuencias potencialmente mortales de los encuentros policiales. Un psiquiatra describió cómo los hijos de James Reeves, ahora adolescentes, habían desarrollado trastornos de ansiedad después de ver a la policía interrogar a su padre. Los Brooks, la pareja que celebraba su aniversario, testificaron que se habían marchado del Airbnb antes de tiempo y que nunca volverían a visitar Riverside.
Beth Henderson testificó sobre el impacto financiero después de las 4 llamadas policiales de Caroline a sus invitados. La calificación Airbnb de su propiedad había caído de 5.0 a 4.1, ya que los huéspedes dejaban reseñas mencionando encuentros policiales. Documentó $43,000 en reservas perdidas por cancelaciones y disminución de la demanda. Se había visto obligada a añadir una advertencia a su anuncio sobre una vecina que ocasionalmente contactaba a la policía sobre los huéspedes, lo que deprimió aún más las reservas. «He intentado de todo», dijo Beth, su testimonio emocional pero controlado. «Le envío un correo electrónico antes de la llegada de cada invitado. La he invitado a reunirse conmigo y a entender cómo funciona Airbnb. He asistido a reuniones de la Asociación de Propietarios rogando por ayuda. Nada funcionó. Siguió llamando a la policía a mis invitados negros, mientras ignoraba a los invitados blancos, que eran realmente disruptivos. Ella no estaba protegiendo el vecindario. Estaba tratando de mantener a las personas de color fuera de él». El testimonio del juez Chambers fue medido pero poderoso. Describió su carrera, 2 décadas en la aplicación de la ley federal y la judicatura, opiniones históricas sobre derechos civiles, testimonio ante el Congreso. Luego describió su llegada a una propiedad alquilada legalmente y la llamada policial, porque un vecino vio a un hombre negro y asumió un crimen. «Soy un juez federal de apelación», dijo Chambers desde el estrado de los testigos. «He pasado mi carrera defendiendo los derechos constitucionales y asegurando justicia igualitaria». Y en ese momento, de pie fuera de una casa que había alquilado legalmente, explicando a los oficiales de policía por qué tenía derecho a estar allí, experimenté lo que millones de afroamericanos experimentan regularmente: la presunción de criminalidad basada únicamente en la raza. Hizo una pausa, su voz endureciéndose. «Pero este caso es más grande que mi experiencia personal. El señor Reeves tuvo que probar que vivía en su propia casa. Los doctores Brooks tuvieron su fin de semana de aniversario arruinado por el acoso policial. Los niños han desarrollado trastornos de ansiedad al ver a la policía interrogar a sus padres. Todo esto sucedió porque Caroline Whitmore vio personas de color y llamó instintivamente al número de emergencias, y porque la Asociación de Propietarios se preocupaba más por apaciguar a un miembro de larga data que por proteger a los residentes e invitados negros del acoso racial». Caroline tomó el estrado en su propia defensa, y su testimonio reveló la profundidad de sus prejuicios. Bajo contrainterrogatorio, afirmó que habría llamado a la policía sobre cualquier persona sospechosa, pero no pudo explicar por qué nunca había llamado por visitantes blancos. Insistió en que no era racista, pero describió el costoso traje del juez Chambers como sospechoso, porque ¿por qué un ladrón se vestía así? Cuando se le preguntó por qué eliminó el correo electrónico de advertencia de Beth sobre el invitado que llegaba, dijo que no necesitaba permiso para proteger su vecindario. Lo más demoledor fue este intercambio. Abogado: «Señora Whitmore, usted testificó que estaba preocupada por el valor de las propiedades. ¿Puede explicar a qué se refería?» Caroline: «Este solía ser un vecindario agradable y tranquilo. Ahora, con esta gente de alquiler yendo y viniendo». Abogado: «¿Esta gente de alquiler se refiere a los invitados que recibe Beth Henderson?» Caroline: «Me refiero a gente que no entiende cómo comportarse en una comunidad como esta. Gente que no encaja». Abogado: «¿Y qué determina quién encaja?» Caroline: larga pausa. «Gente que respeta los estándares del vecindario». Abogado: ¿es el juez Chambers alguien que no encaja? Caroline: «No sabía que era juez, solo vi». Abogado: «Vio a un hombre negro. ¿Eso es lo que vio?» Y llamó inmediatamente al número de emergencias e informó de un robo a pesar de no tener pruebas de que estuviera ocurriendo ningún delito.
¿No es cierto? Caroline no tuvo una buena respuesta. El jurado deliberó durante 6 días. Revisaron las grabaciones de las llamadas policiales, leyeron mensajes de texto, vieron el testimonio de Caroline. Escucharon a 14 víctimas. Examinaron el patrón de inacción de la Asociación de Propietarios a pesar de las advertencias repetidas. Emitieron un veredicto a favor de los demandantes. $8,1 millón en daños totales. Beth Henderson recibió $1,800,000 por pérdidas comerciales y violaciones de derechos de propiedad. El juez Chambers y James Reeves recibieron cada uno $400,000 por angustia emocional y violaciones de derechos civiles. Los 11 miembros de la clase adicionales recibieron indemnizaciones que oscilaron entre $150,000 y $350,000, dependiendo de la gravedad de sus experiencias. Y de manera crítica, $2,200,000 en daños punitivos fueron impuestos a Caroline personalmente y a la Asociación de Propietarios conjuntamente, diseñados para castigar sus acciones y disuadir comportamientos similares. ¿Deberían las personas que utilizan llamadas al número de emergencias como arma para acosar a personas basándose en la raza enfrentarse a un enjuiciamiento penal obligatorio por presentar informes falsos? Comenta abajo. Esto no era ciudadanía preocupada. Esto era usar a la policía como herramienta para aterrorizar a personas de color, sabiendo que los encuentros policiales pueden ser mortales. Jugando con vidas para imponer preferencias raciales sobre quién pertenece a un vecindario. El veredicto causó conmoción en las asociaciones de propietarios de todo el país. Las compañías de seguros de las asociaciones de propietarios comenzaron inmediatamente a revisar las pólizas y a exigir capacitación antidiscriminatoria. Los programas de vigilancia vecinal se apresuraron a implementar procedimientos de supervisión y, de manera crítica, los fiscales de distrito comenzaron a revisar las leyes sobre denuncias falsas para determinar si se debían presentar cargos penales después de la responsabilidad civil en casos de acoso racial. Caroline Whitmore se declaró en bancarrota a los 3 meses. Su seguro de propietario tenía un límite de responsabilidad de $1 millón, dejándola personalmente responsable del resto de la sentencia. Se vio obligada a vender su casa. Irónicamente, fue comprada por una familia negra que fue cálidamente bienvenida por vecinos que habían seguido el juicio con horror. Caroline concedió una entrevista a una estación de noticias local, afirmando que la habían puesto como ejemplo y que solo había estado tratando de proteger el vecindario. Nunca reconoció el patrón documentado en 37 llamadas policiales. Nunca admitió que ver a personas de color provocaba sospechas automáticas. Y nunca se disculpó con las 14 personas cuyas vidas interrumpió con informes falsos. Las Willow Creek HOA fue disuelta y reconstituida bajo supervisión judicial. Toda la junta renunció. La nueva dirección implementó reformas integrales, capacitación obligatoria antidiscriminatoria, políticas explícitas que prohíben el acoso a invitados basado en la raza, consecuencias inmediatas para las quejas motivadas racialmente, y un comité de supervisión independiente con autoridad para investigar reclamaciones de discriminación. La propiedad de Airbnb de Beth Henderson se recuperó lenta pero constantemente. Recibió cientos de mensajes de apoyo de anfitriones de todo el país que habían experimentado acoso similar. Su anuncio ahora incluye una nota sobre la demanda y el veredicto, que paradójicamente aumentó las reservas de huéspedes que apreciaban su postura contra la discriminación. En 2 años, su propiedad recuperó su calificación de 5 estrellas y ocupación total. El juez Chambers regresó a sus funciones judiciales, pero llevó la experiencia consigo a su razonamiento legal.
6 meses después del veredicto, escribió una opinión histórica en un caso de discriminación de vivienda que citaba específicamente su propia experiencia de ser presuntamente criminal mientras participaba en actividades legales. La opinión se convirtió en ampliamente citada por su análisis de cómo el sesgo implícito se manifiesta en las interacciones cotidianas y cómo las instituciones permiten la discriminación a través de la inacción pasiva. James Reeves se convirtió en un defensor comunitario de la vivienda justa y los esfuerzos antidiscriminatorios. Habla en reuniones de asociaciones de propietarios en toda la región sobre el impacto del perfil racial en familias y comunidades. Sus hijos, ahora universitarios, atribuyen la disposición de su padre a participar en la demanda a haberles ayudado a procesar su propio trauma y a entender que es posible defenderse de la injusticia. El veredicto de $8,1 millón no se trataba de venganza ni de enriquecerse, dijo Reeves en un foro comunitario sobre discriminación de vivienda. Se trataba de obligar finalmente a la rendición de cuentas después de años de que nos dijeran que simplemente aceptáramos ser acosados en nuestro propio vecindario. Se trataba de hacer que la discriminación fuera tan costosa que las asociaciones de propietarios no pudieran permitirse mirar hacia otro lado nunca más. 3 años después del veredicto, Willow Creek se había transformado. El programa de vigilancia vecinal fue reconstituido con capacitación y supervisión explícitas contra el racismo. Los residentes negros informaron sentirse seguros al recibir visitas. Y, de manera crítica, no se realizó ni una sola llamada policial motivada racialmente desde la subdivisión desde la partida de Caroline. El caso se convirtió en una herramienta de enseñanza en facultades de derecho para la estrategia de litigio de derechos civiles y en cursos de ciencias sociales que estudian cómo el sesgo implícito se convierte en acción discriminatoria. Las organizaciones que capacitan a voluntarios de vigilancia vecinal utilizaron las llamadas al número de emergencias de Caroline como ejemplos de lo que no se debe hacer. Y las organizaciones de vivienda justa señalaron el caso como evidencia de que la rendición de cuentas legal por acoso racial era posible, necesaria y efectiva. Para las 14 personas que habían sido objeto de las llamadas de Caroline, el veredicto proporcionó validación, pero no pudo borrar el trauma. Los doctores y la señora Brooks nunca volvieron a Riverside. Los nietos de los Martínez todavía tenían ansiedad por los encuentros policiales. La hija menor de James Reeves cambió sus planes universitarios para evitar mudarse a un área predominantemente blanca donde podría enfrentar un acoso similar. Pero también encontraron poder en que sus experiencias fueran reconocidas, documentadas y legalmente vindicadas. Durante años les habían dicho que estaban exagerando, imaginando racismo, siendo demasiado sensibles. El veredicto dijo, no, lo que experimentaron fue real, fue incorrecto y fue ilegal. 5 años después del incidente, el juez Chambers fue invitado a hablar en una conferencia nacional sobre el sesgo implícito en la policía y las relaciones comunitarias. Se paró ante una audiencia de oficiales de policía, líderes de asociaciones de propietarios y defensores de derechos civiles. Cuando llegué a ese Airbnb, yo era un juez federal planeando un fin de semana de paz, comenzó. Cuando Caroline Whitmore miró por su ventana, no vio a un juez. No vio a un invitado que había alquilado legalmente una propiedad. No vio a un hombre asistiendo a la boda de su ahijada. Vio a un hombre negro. Y su mente llenó una narrativa. Amenaza, criminal, alguien que no pertenece. Hizo una pausa mirando los rostros incómodos. Esa narrativa es la misma que hace que las personas de color mueran durante las paradas de tráfico.
La misma que hace que los niños negros sean sospechosos de robo en tiendas donde los niños blancos no son vigilados. La misma que hace que los profesionales negros demuestren sus credenciales mientras los profesionales blancos son automáticamente confiables. Su voz se fortaleció. El veredicto de $8,1 millón sucedió porque Caroline hizo ese cálculo 37 veces a lo largo de 3 años, y una asociación de propietarios eligió permitirlo en lugar de confrontarlo. Pero lo que es más importante, sucedió porque un grupo de personas que habían sido acosadas, traumatizadas y desestimadas finalmente tuvieron los recursos y la determinación para exigir rendición de cuentas. No podemos legislar el sesgo implícito, no podemos obligar a la gente a examinar sus suposiciones. Pero podemos hacer que las consecuencias de actuar basándose en suposiciones racistas sean tan severas que las instituciones se vean obligadas a abordarlas. Podemos hacer que la discriminación sea tan costosa que mirar hacia otro lado sea financieramente imposible. Y podemos asegurar que cuando las personas utilicen el número de emergencias como arma para acosar a sus vecinos negros, enfrenten consecuencias legales reales. La ovación de pie duró 11 minutos, porque Caroline Whitmore vio a un hombre negro descargando equipaje y su mente suministró la palabra ladrón sin evidencia. Recibió un correo electrónico explicando la llegada del invitado y lo eliminó sin leerlo. Vio a un hombre usar un código de llave para entrar a una casa y lo llamó allanamiento. Vio equipaje caro y vestimenta profesional y lo llamó sospechoso. Cada detalle que contradecía su suposición fue ignorado porque su prejuicio era más fuerte que la realidad. Y durante 3 años, la Willow Creek HOA le permitió usar el número de emergencias como arma, facilitó su patrón y desestimó las quejas como problemas de comunicación en lugar de abordar el racismo en la raíz, hasta que apuntó a un juez federal, hasta que sus acciones chocaron con alguien que tenía la experiencia legal para construir un caso integral de derechos civiles, hasta que 14 víctimas se unieron para exponer un patrón que ya no podía ser desestimado como incidentes aislados, hasta que le costó $8,1 millón aprender lo que esas 14 víctimas habían estado tratando de decirle a la Asociación de Propietarios durante años. Este comportamiento es peligroso, ilegal y debe detenerse. El caso estableció un precedente legal que sería citado en docenas de casos posteriores de vivienda justa y derechos civiles. Tribunales de todo el país hicieron referencia a Henderson contra Whitmore al analizar si las asociaciones de propietarios podían ser consideradas responsables por no abordar el acoso discriminatorio por parte de sus miembros. Los abogados de derechos civiles lo utilizaron como plantilla para construir casos de patrón y práctica contra individuos que utilizaban llamadas policiales como arma. Pero quizás lo más importante es que cambió el cálculo para personas como Caroline Whitmore. El veredicto dejó claro que llamar al número de emergencias a personas de color por existir en espacios en los que tienen todo el derecho legal de ocupar no es vigilancia. Es una violación federal de derechos civiles con consecuencias de millones de dólares. 10 años después del incidente, se le preguntó al juez Chambers durante una conferencia en una facultad de Derecho si lamentaba no haberlo dejado pasar, no haberlo tratado como un desafortunado malentendido y seguir adelante. ¿Arrepentimiento?, repitió, considerando la pregunta. Lamento tener que pasar un fin de semana construyendo un caso legal en lugar de celebrar con la familia. Lamento que los hijos de James Reeves desarrollaran trastornos de ansiedad. Lamento que el aniversario de los doctores Brooks fuera arruinado. Lamento cada momento de trauma experimentado por las 14 personas que se unieron a esa demanda. Hizo una pausa.
su voz endureciéndose con convicción. Pero, ¿lamento haber hecho responsable a Caroline Whitmore? ¿Lamento haber obligado a la Asociación de Propietarios a enfrentar su complicidad en el acoso racial? ¿Lamento haber creado un precedente legal que protege a las víctimas futuras? Absolutamente no, porque el silencio ante la injusticia es complicidad. Y a veces la única manera de cambiar un sistema roto es hacer que las consecuencias de la discriminación sean tan severas que ignorarlas sea imposible. Los estudiantes de Derecho estallaron en aplausos que duraron 9 minutos, porque Caroline Whitmore pasó 3 años llamando a la policía a personas de color y aprendiendo que no había consecuencias. Presentó queja tras queja, hizo llamada tras llamada y el sistema la protegió. La Asociación de Propietarios desestimó las preocupaciones sobre su patrón. La policía respondió a sus llamadas sin cuestionar su credibilidad, y ella aprendió que podía usar el número de emergencias como arma para imponer sus preferencias raciales en el vecindario sin rendición de cuentas. Hasta que no pudo. Hasta que apuntó a alguien con el conocimiento, los recursos y la determinación para exponer no solo una mala llamada, sino todo un sistema que la había permitido. Hasta que su patrón chocó con un juez federal que entendió exactamente cómo construir un caso de derechos civiles. Hasta que 14 víctimas se unieron para demostrar que lo que habían experimentado no eran incidentes aislados, sino acoso sistemático. A veces la justicia es cara. A veces la rendición de cuentas requiere veredictos lo suficientemente grandes como para forzar un cambio institucional. Y a veces, el único idioma que las instituciones comprenden son las repercusiones financieras, tan severas que proteger a quienes promueven el racismo se vuelve económicamente insostenible. Si crees que quienes utilizan las llamadas al 9111 para acosar por motivos raciales deben enfrentar duras consecuencias legales y que las asociaciones de propietarios, HOA, deben responder por facilitar la discriminación, entonces suscríbete y activa las notificaciones. Mañana compartiremos otra historia que demuestra que defender la justicia, aun cuando los sistemas enteros parezcan diseñados para amparar a quienes infringen los derechos civiles, siempre vale la pena. No querrás perdértelo.